La multiplicación de matrices tiene una definición diferente a la de la suma o el producto por un escalar. Es decir, si yo quiero multiplicar A con B, si la matriz A es esta de aquí y la matriz B es esta de aquí, no es cierto que esto sea igual a 1 por 1, a 0 por 2, a 0 por 3 y a 1 por 4, ¿ya? No se calcula el producto así. ¿Por qué no se calcula el producto así? Porque de hacerlo no tendríamos las propiedades que necesitamos. Cuando nosotros multiplicamos, tenemos propiedades interesantes como la de escalares o tenemos propiedades distributivas que en este caso con las matrices se van a verificar bastante similar, ¿ya? Entonces, como queremos un producto con buenas propiedades, no podemos usar este de aquí. Entonces, este no es un producto. Y definimos una operación de producto nuevo. ¿Cuál es esta? Decimos que A multiplicado por B me da una nueva matriz. Entonces, ¿qué tiene un orden particular? Entonces, si yo voy a multiplicar una matriz A de orden M por P y una matriz B de orden P por N, noten, entonces, para empezar, que si yo quiero multiplicar matrices, lo que yo necesito es que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. Estos números de acá pueden ser diferentes, pero yo sí necesito que esta P, que está aquí, el número de columnas de A sea exactamente igual al número de filas de B. Si no, no voy a poder multiplicar. Listo. Entonces, la primera consideración que voy a tener presente. Luego, ¿cómo calculo cada uno de los elementos de la matriz? Lo que yo voy a hacer es tomar los elementos de la fila y multiplicarlos por los elementos de la columna de B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quiero el elemento, demos un espacio. Si yo quiero el elemento C1, 3 de la nueva matriz, yo lo que voy a tomar son todos los elementos de la primera fila, de la fila 1 de la matriz A, y voy a tomar los elementos de la columna 3 de B, ¿ya? Entonces aquí lo que tendría es A 1, 1 más B 1, 3 más A 1, 2, B 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al punto A 1, P, B, P, 3. Y necesito que se cumpla que el número de filas sea igual al número de columnas para que este producto tenga sentido, porque si no, no voy a poder multiplicar. ¿Ya? Esta fórmula del producto, ¿cómo la recuerdo o cómo me doy cuenta cómo funciona? Entonces, noten que lo que yo voy a tener es que esta I de aquí es el elemento de la fila que estoy tomando. Entonces, ese es el que permanece constante y este va aquí en el sumatorio. Y luego tengo el elemento J, que es el que va a variar en el otro elemento de la matriz. Y finalmente los valores intermedios son los que van a crecer desde 1 hasta P, que es el valor que tienen en común las dos matrices. Ya, estoy casi segura de que eso no es para nada suficiente. Entonces, tienen aquí en los apuntes un ejemplo y vamos a hacer nosotros este ejercicio de aquí más bien.
Ya. Entonces, para empezar, voy a trabajar con Gabriela Sánchez. Aquí, buenos días, dije. ¿Cómo le va, Gabriela? Entonces, empecemos con, ¿cuál es el orden de la matriz A? Mi objetivo final va a ser multiplicar A por B. Es lo que yo quiero hacer. Ahora, entonces, ¿el orden de A cuánto es? 2 por 3. 2 por 3, perfecto. ¿Y cuál será el orden de B? 3 por 2. 3 por 2. Yo puedo escribir esto aquí. A es 2 por 3 y B es 3 por 2. Entonces, ¿yo puedo multiplicar A por B? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque tiene este número en común. Yo puedo multiplicar B por A. Vamos a copiar otra vez. 3 por 2 y 2 por 3. No. Ah, no, sí. Sí, porque No, no. tienen estos, No, sí. ¿sí o no? Sí, sí, sí. Porque tienen esos valores en común, ¿ya? Ya vamos a hacer un ejemplo de algo que no se puede. Adriana, me va a ayudar usted. Entonces, eso sería, entonces yo efectivamente sí puedo multiplicar estas dos matrices. Ahora vamos a empezar a multiplicar. Entonces, ¿qué quiere hacer Adriana? ¿A por B o B por A? A por B. Ya, entonces vamos a calcular A por B. Entonces, no hay necesidad de poner el producto, simplemente podemos poner una matriz al lado de la otra. Listo. Entonces, esta matriz habíamos dicho que era de orden 2 por 3 y esta es 3 por 2. Entonces, esto tienen igual, por lo tanto voy a poder operar. Y la matriz resultante C que voy a obtener, el orden de ella es 2 por 2, que es los elementos de columnas y filas de las otras matrices. Entonces, esta matriz será de orden 2 por 2. ¿Ya? Ok. Entonces, voy a calcular la matriz C. Si es de orden 2 por 2, aquí voy a tener C11, C12, C21 y C22. ¿De acuerdo? Ahora, voy a calcular cada uno de sus elementos. Lo voy a hacer un poquito aparte para tener más espacio. Entonces, C11. Vamos a ir usando tanto la fórmula como... la mecánica es más fácil de aprender que la fórmula, sinceramente. Entonces voy a ir haciendo las dos cosas con el objetivo o la esperanza de que alguna de las dos les quede claro. Entonces, Adriana, quiero calcular este elemento de aquí. Entonces, necesito, ese elemento es el CIJ. Tengo como índices 1, 1. Entonces, ¿qué fila de A necesito tomar? La primera fila. La primera. ¿Y qué columna de B voy a tomar? La primera. La primera también, ¿no es cierto? Entonces voy a tomar esta fila de aquí con esta columna de acá. Correcto. Ahora voy a empezar a multiplicar. Entonces, primero, a los que les sirva, vamos a hacer primero la fórmula. Entonces, la fórmula me decía, si es que aquí tengo el 1, voy a poner A1, 1 más el 1 lo voy a mantener y lo que voy a ir haciendo es aumentando el segundo elemento, ¿ya? Y en el caso de la B, voy a poner 1 y también este 1 que está aquí, y luego voy a ir cambiando el primer elemento y el segundo lo voy a mantener tal cual como está. ¿Ya? Eso es como la fórmula, y de ahí me voy ubicando y reemplazo los valores. Esa es una forma de darse cuenta, y si no, voy operando. Veo el primer elemento de A y lo voy a multiplicar por el primer elemento, pero ahora de la columna. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da eso, Adriana? 3.
3, perfecto, más. Luego voy a coger el segundo elemento de la fila y lo voy a multiplicar por el segundo elemento de la columna de B. ¿Cuánto me da eso? -5. Ujú. Y finalmente voy a coger el tercer elemento de A y lo voy a multiplicar por el tercer elemento de B. ¿Cuánto me da eso? 16. 16. Y luego yo voy a sumar estos valores. Entonces, si sumo 3 menos 5 más 16, ¿cuánto me da? Sería 14. 14. Listo. Y ese sería el elemento C11. Entonces, como ven, hay que hacer los cuentos. Entonces, ¿cómo es? Muchas gracias, Adriano. Ya, de nada. Quiero que me ayude Cristian, Flor y Nancy con el resto de valores. ¿Ya? Entonces lo voy a ir haciendo yo y Cristian, Flor y Nancy me van a ir ayudando. Entonces, ¿puedo borrar? Vamos a llenar ahora este elemento de aquí con Cristian. Entonces el elemento sería el C. ¿Qué elemento sería? El C12, ¿no es cierto? Entonces si es el C12, la fórmula sería el A. Voy a copiar el primer índice que es 1. Entonces aquí sería 1, A1, A1. Y el segundo índice es el que va a ir variando. A1, A2, A3. Más B, donde el segundo índice va a ser exactamente el mismo de acá. Entonces sería 2, B2, B2. Y lo que va a ir variando es el primer índice. ¿Ya? Y ese sería el producto. O no, o vamos viendo con la matriz. Entonces, Cristian, ¿qué fila de A tengo que coger? ¿La primera o la segunda? Cristian, tomaremos. Perdón, Inge. No se preocupe. Sería la de A sería la fila 2. No, la fila 1 de A Sí, con porque la, esa es, con la de la, A es el primer índice. ¿Y y cuál ahí fila de la B? de la columna 2 de B. Perfecto. Ya. Entonces voy a ir multiplicando y tomo el primer Ya, elemento de A con el primer elemento de B. ¿Y cuánto me da eso? 0, 0, 20, que es lo 25. mismo que tomar A11 y que es lo mismo que tomar A11 con B11. Entonces aquí ya se me borró, perdón. A11 con B12, perfecto, ya. Luego voy a tomar el segundo elemento de A con el segundo elemento de B. ¿Y cuánto me da eso? 25. Perfecto. Y finalmente, ahí está. Sería Ya. Y finalmente voy a tomar el tercer elemento de A con el tercer elemento de B. Entonces voy a tener un total de menos 8. Menos menos 8. 8. Y esto es entonces igual a ¿cuánto? 17. Perfecto. Entonces esta entrada va a ser 17.
Vamos con Flor Toscano, por favor. Quiero calcular el elemento C21. Entonces, ahora usted dígame, Flor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo calculo el elemento C21? Tomo los elementos de la segunda fila de la matriz A con los elementos de la primera columna de la matriz B. Perfecto, lo vamos a marcar. Esta de aquí con esta de acá. Listo. Y entonces, ¿qué hago? Multiplico menos 1 por 3, que me da menos 3. 0 por menos 1, que me da 0. Y menos 2 por 2, que me da menos 4. Ya, perfecto. Ya. Entonces tengo menos 3 más 0 menos 4. ¿Y eso me da cuánto? Menos 7. Menos 7. Perfecto, Flor. Muchas gracias. Y entonces esta es esta entrada de aquí. Luego, Nancy, me falta el último valor. Buenos días, profe. Buenos días, Nancy. ¿Qué hacemos? ¿Cómo calculo? Tomo la segunda fila de la matriz A y ¿Ya? la segunda columna de la matriz B. Perfecto. ¿Y qué me da? De ahí multiplico menos 1 por 0, que me da 0, más 0 por 5, que me da 0, y menos 2 por menos 1, que me da 2. Perfecto. Y entonces, ¿cuál es el resultado de la entrada? 2. 2. Le agradezco mucho, Nancy. Listo. Y con eso hemos terminado de multiplicar A por B. Preguntas, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está claro? A ver, para ver si está claro, les voy a dar un segundito. Ahora quiero multiplicar B por A. ¿A qué es igual B por A? Les doy 2 minutos, calculan ustedes. Profe, Dígame. disculpe que le moleste, pero se me fue el internet y perdí el audio de la última parte, de la última multiplicación de C22. ¿Puede por favor repetirme? Claro. C22. Muchas gracias. Entonces, lo que les decía. Para calcular C22, ¿qué voy a hacer? El primer elemento me dice qué fila de A voy a tomar, entonces tomo la segunda fila de A. Y el segundo índice me dice qué columna de B voy a tomar, entonces tomo la segunda columna de B. ¿Ya? Y luego, ¿qué voy a hacer? Multiplicar elemento a elemento. Entonces me toca el menos 1 con el 0. Ese es el primer elemento. Luego voy a multiplicar el 0 con el 5. Ese es el segundo elemento. Aquí el 0 con el 5. Y luego voy a multiplicar el menos 2 con el menos 1. Entonces aquí tengo el menos 2 con el menos 1. Y de ahí ya solo multiplico. Menos 1 por 0 me da 0. 0 por 5 me da 0. Menos 2 por menos 1 me da 2. Y por eso tengo en esa entrada el 2. ¿Ahí sí Ya, estamos de hija, acuerdo? muchas gracias. Listo. Sí, ya. Gracias. Entonces, vamos a hacer ese producto de ahí. Entonces, vayan calculando. Y vamos a multiplicar nosotros también por acá.
John Sukitana. Ah, Sí, no, Inge. perdón. Ya estaba más abajo. Pero ya le di la palabra. A ver, ¿cuánto sería B11? 3. 3. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hizo para llegar a ese 3? Cogí la fila, perdón, no, sí, la fila 1 de B y lo multipliqué por la columna 1 de A Exactamente. y sumé esos resultados y me salió 3. Entonces aquí sería, perdón, sería 3 por 1 más 0 por menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Vamos entonces con Karen Pelario. Karen, Buenas tardes, Inge. buenas tardes. ¿Cuánto me da la B12? B1, 2, 15. ¿Por qué? ¿Qué multiplicó? Multipliqué la columna 1 Ujú. ¿De quién? de B. La No. columna. La fila 1 de B Ya, por la columna 2 de A. exactamente, por la columna 2 de A. Y entonces eso me daba, Me da 3 por 5, 15, más 0 por 0, 0, entonces me da 15. perfecto, y ahí tenemos el 15. Muchas gracias. Catherine Vega, por favor. Sí, profe. ¿Cuánto me da la B13? 24. 24, ¿por qué? ¿Cómo hizo? Multipliqué la primera fila con la tercera columna. Exactamente, y eso me da entonces, ¿quién contra quién? 3 por 8 más 3 por 8 más Ujú. 0 por 2. Menos 2. 0 por menos 2. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Ya, ¿para alguien todavía no está clara la mecánica o ya me entendieron cómo funciona este asunto? ¿Alguien quiere levantar la manito si tiene preguntas o habilitar el micrófono? Si tiene dudas todavía. Listo, entonces vamos a terminar de hacer. Quiero que solo me dicten los valores, con eso todos pueden comprobar si hicieron bien el cálculo. Catherine Vega, solo dígame, ¿cuánto es la posición, a qué es igual? Y yo llené como sea, ¿no? Además. Perdón, llené mal. ¿A qué es igual la B21? Menos 6. Listo. Lionel Zambrano, ¿cuánto es la B22? Menos 5. Carlos Cadena, ¿cuánto es B23? Menos 18. Gracias. Andrew Barrera, ¿cuánto es la B31? 3. Juan Noña, ¿cuánto es la B32? 18. Y Leslie Recalde, ¿cuánto es la B33? Ya un ratito dije. No, espera. La B32, la B32 es 10.
La B32 es Inge, 10. la B32 es Sí, 10, porque la disculpe. B33 es 18. Ok, Sí, Inge, disculpe. no hay problema. ¿Ahí estamos todos de acuerdo o alguien tiene un valor que no le coincida? Confirmo. Confirme. Confirme para Aprobado. confirmar. ¿Estamos todos de acuerdo? Confirmo. Confirmo. Seguro nadie tiene preguntas. Para todos está claro cómo multiplicar matrices. Podemos hacer un ejemplo más si gustan. ¿Quién quisiera que hagamos un ejemplo más? ¿No? ¿Están felices y contentos? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar al teorema 3, que me permite, o sea, lo que estamos haciendo es ver las propiedades de nuestras operaciones. Entonces aquí, este teorema va a unir las propiedades tanto de la multiplicación de matrices como la suma de matrices. Y es lo que les estaba comentando antes. Con esta definición de producto voy a tener estas propiedades agradables. Si usara la otra definición, no funcionaría. ¿Ya? Entonces, voy a tener que el orden en el que multiplico no varía. Ah, cierto. Que el orden en el que multiplico no varía. Que si yo tengo una matriz multiplicada por la suma, yo puedo distribuir ese producto, tanto si está hecho por izquierda o por derecha. Y también si tengo que multiplicar a una matriz por un escalar por otra matriz, yo puedo sacar el escalar para hacer esa operación después. Y una aclaración que está puesta ahí en amarillo, muy importante, es que en la multiplicación no se cumple la propiedad conmutativa, es decir, no es lo mismo multiplicar A con B que B con A, ¿ya? Entonces, tenemos un ejemplo de eso, exactamente lo acabamos de hacer. El multiplicar B con A me dio esta matriz de aquí, y si nosotros comparamos con la matriz que me dio, si es que alguien me puede dictar, ¿cuánto me dio A por B? 14 en la 14, Ujú, 17 en la misma fila. ujú. Y 7, abajo, abajo, a ver, 7 menos 7 y 2. ¿Así? Sí, Ya. Entonces, como nos damos cuenta en nuestro ejemplo, A por B es diferente de B por A, claramente, ni siquiera tienen el mismo orden. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos operaciones con matrices y tener siempre presente que si yo cambio el orden de las matrices voy a tener resultados diferentes. Entonces, es por esa razón que tengo aquí estas dos propiedades. Porque no es lo mismo multiplicar una matriz por la izquierda que por la derecha y por eso tengo que indicarlo por separado. ¿De acuerdo? Entonces, tengo ejemplos aquí y lo voy a dejar en paréntesis. Voy a hacer la demostración de este teorema, de una de las propiedades al menos, pero en un ratito. Voy a dejarlo para el final de la clase. Quiero hacer más ejemplos antes de eso. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de exactamente el ejercicio que hicimos arriba, donde nos damos cuenta que al multiplicar estas dos matrices no tenemos resultados iguales. De acuerdo. Ahora nos propone la cátedra calcular el producto de la suma de A más B y multiplicar eso por el vector X. Si usamos las propiedades que acabamos de aprender, entonces me da lo mismo calcular eso que calcular A por X y luego sumar B por X. Hagamos este cálculo de aquí. Entonces, para eso, voy a trabajar con Sofía Betancourt, pero les voy a dar unos 2 minutos para que ustedes hagan el cálculo, ¿sí?
tómense un minutito para hacer eso y luego hacemos el ejercicio. Entonces ya la voy a respuesta. hacer A más B. ¿Qué voy a calcular? ¿A más B por X o AX más BX? ¿Cuál de las dos vamos a hacer? Primero, o sea, lo que hice primero fue sumar A más B. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da A más B? Primero, ¿puedo sumar A más B? Sí. Sí, ¿por qué? Porque tienen el mismo orden. Tienen el mismo orden, exactamente. Entonces, ¿a qué me da igual A más B a sumar componente a componente? Me da 2. Entonces, ¿cuánto? 2. ¿Ya? 2. Me está dictando para qué lado. En fila. ¿Ya 2? 2. 1. 1, ok. Menos 1. Menos 1. 0. Ok. Menos 1. Listo. Y 2. Y 2. De acuerdo. ¿Ya? Y luego esto tengo que multiplicar por el vector X que tiene esto. ¿Qué dimensión tiene esta matriz que acabo de obtener, Andrew? 3 por 2. 3 por 2. ¿Y qué dimensión tiene el vector X? 2 por 1. 2 por 1. ¿Puedo multiplicar? Sí. Sí, porque esta parte de aquí y esta parte de aquí son iguales. ¿Y de qué orden voy a obtener el resultado? 3 por 1. Exactamente. Entonces voy a obtener un vector de 3 filas por una columna. ¿Cuánto me da esto? Ya, espérame un ratito ahí. Espérame un ratito. No, Andrew, venga. A ver, para hacer la primera entrada, ¿qué tengo que hacer? Para esta entrada de aquí, ¿quién tengo que multiplicar con quién? Solo dame la primera entrada. ¿Qué fila y qué columna? Pongámosle nombres, ¿ya? A verla yo. Esta sería la matriz C y esto es X. ¿Qué fila tengo que coger o qué columna de X tengo que... ¿Qué fila o qué columna tengo que coger de C? La primera columna y de C por la primera Mira, fila de... si cojo la primera columna, aquí tengo 3 elementos. Y si cojo la columna de X, tengo 2. Si quisiera multiplicar, no me alcanza, ¿no es cierto? Ah, no, sí, me confundí. Pensé que era Sí, X no, está por bien, no pasa nada, estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué tengo que tomar? la primera fila de C por la columna de X. Exactamente. Y eso entonces voy a multiplicar 2 por 1 más 1 por 1, ¿verdad? Sí. Y esa sería la primera entrada de esa matriz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. ¿Cuál sería la segunda entrada? Sería menos 1 por 1 y 0 más 0 por 1. Es menos 1 por 1 y 0 por 0. Por 1, perdón. Entonces, menos 1 por 1 y más 0 por 1. ¿De acuerdo? Y finalmente el último elemento que voy a multiplicar. Menos 1 por 1 y más 2 por 1. Ya, correcto. Entonces, ¿a qué es igual esta matriz que estábamos ay, ya no me mandaré. ¿A qué es igual esto que estábamos calculando? ¿Cuánto me da? Una matriz de 3 por 1 que es 3. 3. Menos 1. Menos 1. Y 1. Y 1. Perfecto.
Muchas gracias, Andrew. Ahora sí les sé sudar. Sofía Betancourt. ¿Qué pasa si hubiéramos hecho en la opción de abajo? ¿Cómo me hubiera quedado A por X? Claro, ¿Ande? queda A1, 1, 1. A1, 1, ok. Ese es 1. Ah, ya. Pero no es A1, 1 porque no es la matriz A, no. Aquí obtengo bueno, una claro. matriz C y una matriz Una D. matriz D. Ya. Ok, Entonces. C11 es 1. Ya, pero antes, más bien, en lugar de decirme C11, ¿cómo llegó a ese 1? Por si acaso alguno de sus compañeros todavía no le vea. ¿Cómo obtengo la primera entrada? ¿Qué voy a multiplicar por qué? A multipliqué por X, B multiplicar por X y después se suma. A X queda 1, 0, 1. Eso, BX queda 1 2 por... menos 1. El 1, ¿por qué multiplico? Más despacio. Yo sé que ya entendió, pero por si acaso alguien no. ¿Cómo calculo este primer número? Claro. Queda entonces 2. Quedaría 1 por 1 por 1. Ya. Más 0. Más 0 por 1, de acuerdo. La de abajo, ¿cómo calculo? Menos 1 más 1. Ya, y la de abajo. El de abajo queda 0 por 1 más 1 por 1. Ahí sí estoy de acuerdo. Ya. La de B ya me puede dictar solo la respuesta. ¿Cuánto le dio B? Bueno, B, 1, 1, 2. Ya. B, 2, 1, menos 1. Menos 1, ok. D, 3, 1 es 0. Ajá. Y entonces esto me da el gran total de... primero el vector sería, la primera sería... 3. 1. Ah, no. Sí. O sea, estoy haciendo un pasito más antes de dar el resultado. Entonces, más 2 menos 1, 0. Y esto es igual, por supuesto, porque tiene que coincidir a esto de aquí. 3 menos 1 y 1.